Yo antes era así. Bueno, antes. Hace 15 meses, tampoco hace tanto. Amigas y amigos de este nuevo canal llamado Entelequia. Como sabéis, yo soy Xavi Alcácer y aquí tratamos temas relacionados con la maternidad, con la crianza, con la educación, con la infertilidad, con la ansiedad, con la música, con un montón de cosas que a mí me parecen interesantes, con cosas que ya sabéis que a mí me resultan interesantes y quiero compartirlas con vosotros y también con la gente profesional que he conocido a lo largo de mi vida, que me aportan una visión más específica de los temas que solemos tratar. Si os gusta el contenido de este canal y no os habéis desuscrito, os animo a que nos deis un like, a que os suscribáis y a que activéis la campanita de notificación pues, para recibir cuando vayamos a ir subiendo más vídeos y más contenido. Y también os animo a que nos dejéis en algún comentario cuáles son vuestros intereses, de qué temas os gustaría que hablásemos para también tenerlo en cuenta. Y también os animo a dejar en algún comentario vuestros intereses, cuáles son los temas que os gustaría tratar o los temas que os gustaría ver aquí y lo tendremos en cuenta. Para contextualizar un poquito a Paco, deciros que bueno, él es titulado en Medicina Tradicional China y Acupuntura, a cargo de Juan Pablo Moltó. También es titulado en Psiconatura por Juan Pablo Moltó. Es titulado en Auriculoterapia a nivel avanzado en el Centro IMG por la doctora Isabel Mayordomo Giner. Es titulado en quiromasaje, es titulado en reflexología podal. También es formador en formaciones sobre acupuntura y dolor, medicina ergonómica y acupuntura. Vamos, sabe de acupuntura y de medicina tradicional china un montón y además lo explica súper bien. Y ahora mismo también está impartiendo el curso de medicina tradicional china en el Centro de Formación de Terapias Alternativas Quireo de Alcoy y en Osteosilva en Novelda. Imparte también diferentes cursos como experto en acupuntura para el dolor, auriculoterapia y vamos, colabora y bueno, fue ponente hace muy poquito, el año pasado, en el Biocultura de Valencia, en la charla La importancia de los microsistemas. Nada, sin más, vamos a darle paso a Paco. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te oigo poquito ¿Pero me hoy. oyes? A ver, un segundo. Te oigo poco. A ver, A ver, voy a... te oigo poquito. No sé si tú me oyes bien. Sí, yo te escucho. Empezamos. Yo quería saber en primer lugar de dónde viene tu vocación por la medicina tradicional china. Pues verás, no sé, dicen que las vocaciones, que todo el mundo tiene algún tipo de capacidad, pero que las vocaciones son puramente espontáneas y es la suerte la que al final decide si a qué te vas a dedicar o no. Pues a mí lo importante fue, yo creo que de alguna manera, no recuerdo muy bien, la verdad es cómo me enteré de que era la medicina tradicional china, que era el taoísmo, pero de lo que sí que recuerdo perfectamente es del impacto que me dio el darme cuenta de la lógica que subyace a todo esto. Es decir, que es algo perfectamente comprensible por cualquiera. La manera, el punto de vista que tiene la medicina tradicional china de contemplar la naturaleza y con ella la naturaleza del hombre y por lo tanto explica tanto la enfermedad, eh, es muy lógica, entra dentro de una lógica natural que cualquiera puede comprender. Y eso es seguramente lo que a mí más me llamó la atención. Es decir, que yo encontrase una lógica en ello y que no fuesen teorías que se tuviesen que estudiar sin, no sé, teniendo algún acto casi de fe, ¿no? Es pura lógica lo que hay dentro de ella, que es justo lo que siempre se le ha achacado, ¿no? Las tradiciones, la medicina tradicional china o las tradiciones antiguas,
siempre han tenido un aspecto, ¿no? De un poco de místicas, de tener... Y no, para nada. Desde el primer momento la medicina tradicional china es pura lógica, basada en las leyes naturales y por lo tanto se convierte en algo muy comprensible y eso es lo que a mí más me llamó la atención. Yo me acuerdo cuando nos inscribimos Héctor y yo en el... Un segundo, que no sé qué he hecho aquí. Nos inscribimos en el curso a distancia, que solo hicimos creo que uno o dos meses porque luego se nos complicó la vida, ya sabes. Por suerte. Y bueno, la verdad es que era para mí empezar a leer todo aquello un cambio de concepto totalmente distinto a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? O sea, Sí, sí. y tiene toda la lógica, pero a mí me costaba porque era como de repente tener, no sé, mirar hacia otro lado y ver una montaña totalmente nueva e inexplicable. Sí. Mira, para los occidentales el concepto de salud y sanidad desde bien pequeños nos han enseñado a que forma parte de un profesional, de tu propia salud. Y en la medicina tradicional china es justo lo contrario, es decir, ellos te enseñan a cómo cuidar tú de tu propia salud. Uh-huh. Es un concepto que en la actualidad está bastante, ya dentro de la medicina occidental, está bastante integrado y ya se entiende, pero no siempre ha sido así. Y entonces nosotros cuando teníamos un problema de salud íbamos al médico y nos dejamos en sus manos y ya está. Y en la medicina tradicional china es justo lo contrario. De hecho, fíjate si es así que en la tradición antigua se decía que el médico chino cobraba solamente mientras sus pacientes estaban sanos. Sanos. Cuando enfermaban. Cuando enfermaban, él estaba obligado a devolverles el estado de la salud. Pues imagínate lo importante que es el que el médico les enseñase cómo cuidar de su propia salud, cómo deberse conocer, cómo se tenían que conocer, cómo cuidar de los miembros de la propia familia. Es muy común que, bueno, hoy en China ya es un país tan occidentalizado como cualquier otro, pero en la tradición antigua los miembros de la propia unidad familiar se cuidaban los unos de los otros con masajes, aprendían a hacerse automasajes, aprendían a hacer masajes a los más mayores. Y aprendían a cuidar de su salud de una manera diferente a la que tenemos aquí. Y eso También, es algo que entra dentro de la lógica, ¿no? sí. Y también es una manera de responsabilizarnos de alguna manera de lo que nos sucede, ¿no? Eso es, exactamente. Por eso a nosotros nos gusta llamar a las personas que acuden a nuestras consultas clientes. No por nada, sino porque el concepto de paciente tiene un aspecto un poco de, bueno, yo soy el que va a cuidar de tu salud, tú quédate ahí y solamente tienes que hacer lo que yo te diga. Nosotros hacemos justo lo contrario, es decir, involucramos a las personas dentro de sus propios problemas, de su propia salud, nosotros les ayudamos, les acompañamos, pero son ellos los que en realidad tienen que acabar aprendiendo. Por eso dentro de la terapia en las medicinas naturales hay mucho de aprendizaje. El terapeuta ayuda, enseña a la persona a cómo cuidarse, cuál es el motivo de su enfermedad, que es muy importante la etiología. Conocer por qué has llegado a esta situación y entonces aprenderás a qué cambios tienes que hacer para no volver a este estado. Claro. Wow. Y qué importante también poder conocer un poquito hoy de algunas pinceladas para la gente que no tenga contacto con la medicina tradicional china por lo que estamos viviendo, ¿no? Es importante, bueno, ya actualmente, yo me acuerdo cuando yo empecé era más difícil, era más raro empezar a oír hablar a la gente de la medicina tradicional china. Ya te digo que durante muchos años hemos tenido que ir arrastrando el misticismo ¿no? Subyacente a este tipo de terapias, que para nada, que no lo es así de ningún modo. Aunque hablen con una terminología diferente, en la medicina tradicional china los conceptos son tan académicos como pueden ser aquí cualquier cosa. Como cuando un médico te dice que tienes anemia por falta de hierro o por algún otro tipo de problema, allí cuando se hablan de los elementos como tal, de los 5 elementos que son tan conocidos en la medicina tradicional china, de ahí detrás uno de los libros de cabecera, ¿no? Sí, sí. Pues esos tipos de conceptos los chinos los tratan de forma, yo diría que hasta científica. Lo que pasa es que no es el mismo lenguaje que el que utilizamos nosotros. Y ese es el mayor de los problemas, el cambio de lenguaje, el empezar a hablar de una manera distinta, además con conceptos distintos.
maneras de entender la vida de forma distinta. Y Claro. ese es seguramente el muro, ¿no? que poco a poco vamos franqueando y vamos saltando para que la gente comprenda tanto una disciplina como la otra. Exacto, yo creo que al final lo bueno también es nutrirse de ambas, ¿no? Exacto, yo me acuerdo que lo que vosotros compartíais, ¿no? Esto es una medicina complementaria. Todas son complementarias, por lo menos desde mi punto de vista. Mm. Ninguna es absoluta. Mm. Todas tienen sus limitaciones, todas tienen sus virtudes, sus beneficios. A grandes rasgos, por ejemplo, los expertos en medicina tradicional china siempre han dicho que la medicina occidental es especialmente eficaz en los casos más agudos, en los que tu vida corre riesgo de manera inmediata, y las medicinas naturales son más expertas en lo contrario, es decir, en aquellos problemas que ahora no te van a causar un gran problema, pero que con el tiempo sí. Ya. Por eso es tan importante lo de aprender. Por eso las medicinas naturales están especialmente enfocadas en la prevención, en prevenir antes que en curar. Lo que pasa es que no podemos obviar ni mucho menos que los avances de la medicina occidental son increíbles y muy positivos en el aspecto de que son capaces de hacer maravillas para salvarte la vida. Y entonces esa es la gran diferencia, grandes rasgos. Las dos influyen una dentro de la otra, las dos son absolutamente complementarias siempre. En España vivimos en un oasis en este mundo, pero en prácticamente todos los grandes países de Europa las medicinas naturales están integradas dentro de los sistemas nacionales de salud con total normalidad. Y, por ejemplo, una de las cosas, bueno, este canal también está dedicado un poco al tema de la maternidad. Y una de las cosas que te quería preguntar es ¿qué aplicaciones podía tener la medicina tradicional china en el embarazo? Pues precisamente es importante que hayamos hecho esta introducción para que la gente entienda y comprenda que no es que haya una parte de la medicina tradicional china especialmente indicada en el trastorno de las enfermedades ginecológicas o del embarazo o la lactancia, sino que si comprendemos la lógica de la medicina tradicional china, que es comprender que el ser humano tiene unas leyes naturales, están subordinadas a ellas, sean las que sean, y cuando se incumplen esas leyes naturales es cuando la persona empieza a enfermar o a tener síntomas, signos negativos. El ser humano tiene sus condiciones como animal dentro de la naturaleza y esas leyes lo rigen. Entonces, ¿en qué caso se puede aplicar la acupuntura? En absolutamente todos. Otra cosa es que sea el remedio absoluto para todos, ¿vale? Como habíamos dicho antes, no, ¿vale? Es complementario a todos, pero sí puede ser una gran ayuda en muchos casos, incluso en algunos casos en los que la medicina occidental estamos limitadas. Por ejemplo, el concepto mente-cuerpo, que hoy en día ya es más conocido por todos, en la medicina tradicional china se estudia desde el primer momento. Es decir, no hay una separación entre una cosa y la otra. En las medicinas occidentales esa separación arrastró durante muchos siglos, hasta que ya empezaron a comprenderse las cosas de una manera muy nueva. La psicología, por ejemplo, es una ciencia muy moderna. Sí. Que no se comprendía, y en textos antiguos de hace más de 2000 años ya se comprendían, ya se entendían los cambios tanto físicos como psicológicos que pueda llegar a tener una mujer en el momento del embarazo. Y eso es importante. Hoy en día todos lo sabemos, o de una manera más natural ya los comprendemos, que tanto los cambios físicos conllevan cambios psicológicos y viceversa. ¿Y algún tip que nos podrías lanzar? Por ejemplo, si activas estos puntos o si tomas ciertas cosas, algo así como muy básico. Mujeres que nos estén viendo que quieran introducirse un poco y estén en el proceso del embarazo. Mira, pues yo quiero estar un poco más tranquila o yo quiero sentirme más empoderada. Mira, lo que decíamos, perdóname que insista, pero es importante. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo que no va bien, una mujer o cualquier persona que en su salud no le ocurra absolutamente nada, no tiene por qué hacer nada. El embarazo no es una enfermedad. Por lo tanto, cuando una mujer está embarazada y su embarazo circula perfectamente, se desarrolla perfectamente, no hay nada que tengamos que hacer.
todo está bien. La medicina tradicional china se fundamenta sobre todo en devolver aquello que nosotros hemos perdido. Ajá. Entonces, si, por ejemplo, una mujer se queda embarazada y tiene náuseas y vómitos, eso no es normal, ¿vale? Puede ser común, pero no es normal. Ahí hay algún tipo de desequilibrio que le provoca a una mujer en concreto ese tipo de problema. Entonces, la medicina tradicional china sí puede hacer mucho por ella. Por ejemplo, hay puntos que se masajean, puntos que son muy comunes, que en todos los posts es fácil de encontrar esa información porque se ha visto. Ahora luego, si quieres, hablamos un poquito de ellos. Pero a mí me gustaría dejar claro que cuando una persona está enferma debe acudir al especialista. En este caso también, es decir, cuando una mujer es embarazada tiene algún tipo de problema, debe acudir al especialista. Y como decíamos, el especialista en medicina tradicional china ya le va a enseñar qué tipo de cosas tiene que hacer para no hacer, ¿vale? Te lo digo porque dentro de nuestra visión, para no traicionarnos a nosotros mismos, es decir, si empezamos a decir ahora puntos y tal, estamos traicionando lo que estábamos diciendo, ¿vale? Pero que ahora luego lo hablaremos sin ningún problema porque eso tiene mucho interés y puede ayudar a muchas personas. Pero cuando nosotros entramos y tenemos algún tipo de problema, no hay una única causa de ello. Por ejemplo, una mujer embarazada puede tener dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza puede ser por muchos motivos. Si nosotros enseñamos o aplicamos o decimos que algún punto puede servir para tratar el dolor de cabeza, nos estamos traicionando y estamos hablando en la terminología más occidental, que sería tómate un analgésico. No. Desde nuestro punto de vista es sumamente importante entender por qué tenemos ese dolor de cabeza o por qué tenemos esas náuseas y esos vómitos en los primeros meses de embarazo o en algunos. Claro. Y además también, por lo que estabas diciendo, focalizarte en el caso, ¿no? No todas las personas tienen el mismo caso. En ese sentido, sí, claro. Es totalmente lógico. Una persona puede tener dolor de cabeza por multitud de motivos, desde la tensión cervical a falta o por problemas en su alimentación, por ingerir poca glucosa, o por muchos motivos, o por el estrés. Y entonces es importante encontrar esa causa. Lo digo porque a veces cuando se explica este tipo de información y la gente busca información en Internet y busca sus recursos, sus remedios para corregir algunos tipos de problemas, resulta que se dice que por ejemplo, para tratar las náuseas es bueno el punto 6 de nuestro corazón. El punto 6 de nuestro corazón se encuentra en 2 pulgadas, la anchura de 2 dedos pulgares por encima del pliegue de la muñeca, justo en el centro. Es un punto que se utiliza muchísimo para tratar ese tipo de náuseas. Pero las náuseas no son siempre por el mismo motivo. Entonces hay gente que lo hará, le funcionará, gente que lo hará y fracasará. No funcionará. Entonces entramos en la medicina tradicional china no es eficaz, no funciona. Si no conocemos el motivo de por qué tienes ese tipo de problemas, la terapéutica no siempre es válida. No es un libro, la medicina tradicional china no funciona como un libro de recetas, en el que cada punto sirve para una cosa, sino que cada situación especial de cada persona en concreto, con sus condiciones particulares, tiene una desarmonía en concreta y la fórmula de puntos solo servirá para ella. Y para ese momento en concreto también, me imagino. O sea que en el fondo, por lo que puedo entender, también es una ciencia que está viva, ¿no? Sí, sí. En constante movimiento. La medicina tradicional china se puede concebir a través de los criterios que nosotros tenemos para lo que es una ciencia, encaja perfectamente. Solamente hay un punto en el que quizá falle en el modelo del método científico más ortodoxo, como lo conocemos, que es precisamente este. Si nosotros decimos que el punto 6 de nuestro corazón sirve para tratar las náuseas y los vómitos durante el embarazo, según el método científico, ese punto podría ser aplicado en todos los casos para todas las mujeres con ese tipo de problemas. Pero ¿por qué a veces no funciona? ¿Vale? Porque en el caso particular de algunas personas, el motivo por el cual tiene esas náuseas y esos vómitos es otro diferente. Y entonces, en vez de aplicar ese punto, habría que aplicar otros puntos. Entonces es cuando el método científico ya patina un poco dentro de la medicina tradicional china, porque no tiene esa predecibilidad que debe tener el método científico tal. Que lejos de ser una desventaja, un contratiempo, es todo lo contrario, es una ventaja, porque la medicina tradicional china es tan flexible que puede adaptarse a cualquier situación, en cualquier circunstancia
y además el tratamiento siempre es personalizado para esa persona en ese momento en concreto. Y, por ejemplo, bajo esta mirada, ¿cuál dirías que es digamos, la base para tener una salud equilibrada, para tener una buena salud digamos, estar en armonía? A grandes rasgos, lo que tenemos que decir es que sería cumplir las leyes naturales que nos rigen como especie animal. Piénsalo, nosotros tenemos unos hábitos de vida que son inventados o están amoldados a circunstancias externas, es decir, a horarios laborales o a, no sé, multitud de circunstancias distintas. Pero la biología del ser humano no siempre puede adaptarse perfectamente a esas condiciones. Por ejemplo, imagínate personas que tienen que hacer un turno de noche en un trabajo en concreto, el que sea. La biología del ser humano no está preparado para eso. Está preparada para que cuando el sol se esconda, la fisiología interna empieza a cambiar para empezar a otro tipo de procesos que sean los del descanso, la reconstrucción, la regeneración. Pero esa persona tiene que estar 8 horas trabajando. ¿Vale? Por lo tanto, ahí se incumple una ley natural y entonces eso acaba llevando problemas. Hoy en día ya sabemos perfectamente que las personas que viven, por ejemplo, trabajan de noche, con el tiempo acaban desarrollando una serie de problemas de salud. En el caso que nos ocupa a nosotros, que sería el de las mujeres embarazadas, mi mejor consejo sería el de seguir una lógica natural a tu condición particular de niño. Por ejemplo, a veces se dicen muchas cosas, como estamos hablando de los tips estos. Hay que hacer deporte cuando una mujer queda embarazada. Es importante. Es importante hacer deporte, es importante hacer la actividad física. Pero claro, no va a ser lo mismo una mujer que antes de estar embarazada tenga una actividad física determinada, claro, que una mujer que se ha quedado embarazada y nunca ha hecho. Las condiciones no son las mismas. Por lo tanto, cuando entramos en esas generalidades de hay que hacer esto, hay que comer esto, siempre vamos a cometer grandes errores, porque no podemos generalizar. Esto es lo que estábamos hablando antes. Cada caso es especialmente particular. Mira, a grandes rasgos, para seguir una lógica normal en el caso de las mujeres embarazadas, cuando una mujer está embarazada, la medicina tradicional china tiene un desarrollo absoluto y completo desde el nacimiento del ser humano, pasando por todas sus etapas, por todas sus fases, hasta el momento en el que va a fallecer. Tiene una explicación y una metodología de explicar en qué condiciones hay que hacer qué actividades. Por ejemplo, cuando los ciclos de desarrollo de la mujer, la medicina tradicional china los contempla en ciclos de 7 años. Y el ciclo menstrual, por ejemplo, lo contempla como ciclos de 28 días, como nosotros exactamente, que tienen que ver mucho con los ciclos lunares. Y como la condición de la mujer cambia en ese ciclo de 28 días y en esos ciclos de 7 años, hay que hacer cosas diferentes en cada momento. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, los primeros 7 años de vida es un ciclo en el que la mujer tiene que ganar, aparte del desarrollo de otro tipo de desarrollos, tiene que ganar una cantidad necesaria de energía y de sangre para el momento en el que le vaya a llegar la menstruación, que es, fíjate qué curioso, entre esos 7 y los 14 años, ¿vale? Es el momento en el que suele bajar la menstruación. En ese momento, si nosotros hemos hecho bien todo lo anterior basado en nuestro desarrollo, cuando llegue el momento de la menstruación vendrá sin problemas, ningún tipo de problemas. El siguiente ciclo de 7 años es el momento ideal a partir del 21 en el que la mujer ya es madura y entonces es el momento de la fecundidad. A partir de ahí, de entre los 21 y los 28 años, que sería otro ciclo de 7 años, es el momento ideal. Y a partir de los 28 años empieza el declive. Claro. ¡Ay, Paco! Fíjate en la actualidad la cantidad de problemas en la consulta. Muchísimas mujeres con este tipo de problemas quieren quedarse embarazadas y tienen 38 años. Sí. Están ya alejadas de su momento ideal. Entonces, pero claro, tú piensas, bueno, pero es que una persona, una mujer que quiera estudiar, quiera buscarse un trabajo, cuando se posiciona en el trabajo y es el momento de que pueda pensar en tener familia,
Es verdad que está en los 35, a partir de los 35 años en adelante, Sí, sí. pero ese no es un ciclo biológico, es Ujú. un ciclo social. Ujú. Nos ha llevado a esto. Y entonces tenemos problemas. No sé si he llegado a explicar lo que me querías preguntar. Es decir, por un lado, tenemos unas condiciones que nos definen como especie y por otro lado tenemos unas condiciones que nos definen como sociedad y a veces no son compatibles. Y de ahí nacen muchos de estos tipos de problemas. Hoy en día la ginecología actual reconoce que a partir de los 35 años merma mucho la capacidad de que una mujer se quede embarazada. Sí. Por eso tenemos el índice de natalidad tan bajo. Y a veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué hay otras mujeres que han podido quedarse embarazadas sin ningún problema? Y a lo mejor no se fijan en qué edad pues empezaron a tener. Ya. Qué curioso. Al final es lo que la dicotomía, ¿no? Entre lo natural, lo social, siempre estamos el desequilibrio. Y esas leyes las incumplimos continuamente en multitud de cosas. Sí. En los ciclos de descanso y actividad, en el tipo de alimentación, en el tipo de relaciones personales que tenemos con otras personas. Nosotros estamos definidos de alguna manera como especie con unas leyes determinadas, las haya decidido quien las haya decidido, si el Tao, Dios o el universo, quien queráis cada uno de vosotros, pero verdaderamente son unas leyes que son las que son. O sea, podemos reinterpretarlas todas las veces que queramos, pero son las que son. Y entonces es el momento de tenerlas en cuenta para conseguir los objetivos que queramos en nuestra vida. La buena noticia es que las terapias naturales, la medicina tradicional china en cuestión, siempre tiene la capacidad de devolverte un poco de aquello que has perdido. Es decir, cuando una mujer empieza a tener problemas para quedarse embarazada, pasan los años, no se queda embarazada, ha perdido parte de su capacidad. Hay circunstancias en las que no se puede y no se puede por diferentes motivos, pero cuando no lo hay, sin embargo, es la probabilidad la que te merma la capacidad de quedarte embarazada. La medicina tradicional china siempre puede devolverte un poco de lo que hayas perdido y por lo tanto siempre es capaz de aumentar la probabilidad. Eso no significa que siempre tengas éxito a la hora de conseguir tus objetivos, pero se aumentan las probabilidades devolviéndote un poco de lo que has ido perdiendo durante el camino. Me resulta muy gráfico lo que dices cuando hicimos la formación contigo de lifting con acupuntura, o sea, el lifting facial con acupuntura, que al final lo que nos contabas es devolverte tu mejor versión. Eso. ¿No? Y es la misma filosofía, evidentemente. No nos damos cuenta, pero por el camino vamos perdiendo capacidad de regeneración, capacidades fisiológicas, de digestión, ¿vale? Un montón, porque no dormimos lo que tenemos que dormir, no descansamos como tenemos que descansar, tenemos horarios que están regidos por condiciones extrañas, no comemos lo que tenemos que comer y entonces empezamos a ir perdiendo capacidades. No nos damos cuenta porque hasta que no se convierte en un problema real, uno no piensa en que tiene una enfermedad. Claro. Pero eso puede venir desde muchos años atrás en el tipo de alimentación. Cuando somos jóvenes y tienes 15 años, parece que tengas la capacidad de comer cualquier cosa porque siempre estás activo, siempre tienes energía, no tienes ningún problema de salud, puedes con todo absolutamente, pero no nos damos cuenta de que eso es una cuenta que se va restando de ahí en los aspectos, en nuestras capacidades fisiológicas y con el tiempo acabaremos por pagarlo. Entonces, cuando nos plantamos ya con el problema, es cuando decimos, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Claro. Entonces, lo que me decías tú antes de qué es lo que podemos hacer, desde mi punto de vista, sería basarnos en la lógica, basarnos en la lógica de cómo debería ser, cómo debería estar. Una mujer embarazada, por ejemplo, no debería hacer grandes esfuerzos físicos, es lógico. En ese momento tú estás en una situación en la que tu cuerpo fisiológicamente necesita recursos para otro tipo de actividades. Por lo tanto, no es el momento ideal de hacer una gran actividad física. No hacer ninguna actividad física, tampoco. Tampoco. Ese tipo de cosas que nosotros hablamos y que son muy comunes en la sociedad actual, de, por ejemplo, ¿qué puede o no puede comer una mujer embarazada? ¿Tiene que comer el doble? No, en absoluto. Tiene que comer lo que es necesario comer en ese momento.
no comer el doble por comer el doble, no comer más por comer más, comer cosas que te hagan sentir bien, no que te hagan sentir mal. Esto es difícil también de que nuestra sociedad lo integre. Somos capaces de tener una dieta determinada simple y llanamente por cultura. Ya. A veces incluso nos damos cuenta de que no nos sienta bien, pero bueno, es lo que es Es lo que toca. Y es lo que tenemos que hacer. Y eso con el tiempo acaba llevándonos a diferentes problemas. Mira, según la medicina tradicional china, una mujer antes de quedarse embarazada, ya como hablábamos antes, tiene que tener unas condiciones determinadas de plenitud, de energía, de ki, como lo llama la medicina tradicional china, y de sangre. ¿Vale? Es decir, no el concepto de sangre que en su volumen, sino un concepto más amplio que entiende la medicina tradicional china por la sangre. En ese momento la mujer tiene la capacidad de quedarse embarazada. Si en el momento que se queda embarazada, muchos de los recursos necesarios del cuerpo van a ir destinados al desarrollo del bebé. A grandes rasgos, para las personas que no conozcan mucho la medicina tradicional china, pero para que le demos un poquito de información de esta que tú me pedías antes, el conservar la energía, el descansar las horas necesarias es vital para el perfecto desarrollo del bebé. Otro tipo de condiciones serían ya no tanto fisiológicas, sino psicológicas, son importantes. Hay un cambio, ¿vale? Por ejemplo, lo que la medicina tradicional china contempla como lo que te estaba diciendo de la sangre, se contemplaría lo que la medicina occidental entiende como las descargas hormonales, los equilibrios hormonales en diferentes tipos de hormonas que influyen en el embarazo. Tienen que estar nivelados de alguna manera y eso es de vital importancia. Se desarrollan, por ejemplo, mucho a través de la psicología o del aspecto emocional, del estado de la mujer embarazada. Por lo tanto, cuidar de sus emociones, cuidar de su psicología es especialmente importante en ese momento. Además, la medicina tradicional china tiene el concepto del Zen, que sería como el aspecto mental, cognitivo, conductual, emocional, todo dentro de un mismo concepto, que es de vital importancia mantenerlo saludable, mantenerlo estable en sus condiciones normales, porque eso va a influir también a nivel físico, no está separada una cosa de la otra. Wow, es que me estoy acordando de mi proceso, porque justamente antes de quedarme embarazada, bueno, tú ya sabes que yo también he ido a tu consulta por tema de ansiedad, que es como el síntoma, ¿no? La punta del iceberg, que no sabía muy bien por qué, claro, andaba recorriendo España cada semana, entonces, claro, eso me iba acumulando. Y me acuerdo que al final, por unos ataques de pánico muy escandalosos que me asustaron un montón, un amigo me recomendó la terapia Gestalt y bueno, lo probé. Y a partir de los meses, es que me ha parecido como una analogía, ¿no? Me empecé a notar como con más vitalidad, incluso inconscientemente dije, ahora estoy preparada para, si quisiera ser madre, creo que ahora podría, ¿no? Es como que notaba esa, como una energía que ya no tenía y de pronto La recuperaste. la recuperé. Y es verdad que durante todo el proceso del embarazo iba escuchando mucho los instintos que tenía. Es en plan, ese año dejé de ir a clase porque dije, si voy a clase y empiezo otra vez con el estrés de ir arriba y abajo, no va a salir adelante esto. O sea, son como percepciones que yo creo que nosotros mismos también nos vamos dando, ¿no? Claro. Atender a eso, atendernos a nosotros, que a veces no lo hacemos porque preferimos pues seguir hacia adelante, seguir y ver hasta dónde nos lleva. Fuera que dentro. Exacto. Mm. Así que sí, continúa, Paco. No, por eso decía que es importante el mantener los dos conceptos a la vez. Es decir, el embarazo no es solamente fisiológico, también psicológico. Van a haber un montón de cambios. Incluso en esto que estamos hablando del estrés, el ser humano que tiene la capacidad de adelantarse a los hechos, la mujer ya está pensando en voy a ser una buena madre, no voy a ser una buena madre, me dolerá en el parto, no me dolerá, qué es lo que tengo que hacer, qué sí, qué otro. Parecen que sean cosas más banales, pero que de alguna manera influyen directamente.
Y luego hay otro aspecto del embarazo que normalmente se deja de lado por cuestiones evidentes, porque al final es la mujer la que se encarga de desarrollar el embarazo y de dar a luz, pero el acompañamiento por su pareja es de Totalmente. vital importancia. Sí. Y es curioso que la medicina tradicional china esto ya lo contempla. Hay textos antiguos escritos de conceptos ginecológicos de hace 2000 años antes de Cristo. Wow. Fíjate la importancia que ha tenido siempre en todas las culturas. El embarazo ha desarrollado muchísimo interés. Yo creo que fue a partir de la Edad Media en Europa cuando menos interés se le prestó, pero antiguamente ya había mucho interés en esto, porque, claro, es de vital importancia para la comunidad que las mujeres tengan muchos embarazos y que puedan dar a luz a muchos hijos sanos. Y por lo tanto siempre ha despertado ese interés. En la medicina tradicional china, que siempre se ha tenido en cuenta el concepto de mente-cuerpo, esto es de vital importancia. Una mujer embarazada tiene que estar bien en todos sus aspectos. Incluso la medicina tradicional china te llegaría a decir que es tan importante para la salud de la mujer como para la salud del futuro bebé. Porque la conexión entre la una y el otro es evidente y por lo tanto el estado de una va a repercutir directamente sobre el estado del otro. Estos son conceptos que hoy en día todo el mundo los puede entender bien, pero que en la medicina occidental son más modernos, más novedosos, se tienen más en cuenta y en las medicinas naturales se han tenido en cuenta desde siempre. Por ejemplo, Paco, a una mujer que en este momento se encuentre embarazada, en toda la situación en la que vivimos y que esté atravesando el embarazo con miedo, incluso con ansiedad, ¿qué le podríamos decir? Bueno, sobre todo el llevar el control es necesario. Hoy en día tenemos la suerte, por lo menos en los países más desarrollados, en que el control de las embarazadas es muy exhaustivo y eso es muy beneficioso para nosotros. La segunda es que hay que entender, yo lo explico así por las consultas que tengo, que el embarazo no es una enfermedad. Es verdad que produce muchos cambios y a veces no estamos preparados para ellos. Es lo que estaba diciendo, el anteprevenirte del posible estrés, de si voy a poder ser buena madre, si no. Vale, todo ese tipo de cosas que no son necesarias, que no aportan nada, hay que intentar y aprender a dejarlas un poquito de lado. Aprender a cuidarte. No todas las mujeres embarazadas tienen los mismos problemas, algunas no tienen ningún absoluto, incluso es común que las mujeres embarazadas mejoren de alguna manera de otros problemas de salud que han tenido anteriormente. En algunos otros casos aparecen nuevos, pero ningún tipo de problema. Sobre todo mantener la calma, dejarse llevar, mantener una lógica en todo lo que hacen. Si en esta situación te encuentras más cansada, pues es el momento de descansar más. Si necesitas más horas de sueño, pues es el momento de dormir más. ¿Hay que hacer cambios en tu vida para adaptarse? Pues hay que hacerlo. De alguna manera tenemos que conseguir encontrar el equilibrio entre nuestras leyes como especie animal y nuestra sociedad. En la cultura tradicional china, que es una cosa que ya no se aplica porque ya la sociedad no nos lo permite, pero cuando una mujer esté solamente en el momento del periodo, su alimentación era diferente, porque era un momento en el que había una pérdida de energía por la menstruación, el útero estaba preparado para la recepción del óvulo fecundado. Si no se producía ese aporte extra de energía para una para una función fisiológica determinada, se pierde, por lo tanto hay una pérdida de energía. Por así decirlo, hay que recuperarla. Por lo tanto, no hay que hacer esfuerzos en ese momento dado, hay que tener otro tipo de alimentación que te aporte más un extra de energía y sobre todo que sea específica para ese caso en concreto. En la tradición china, por ejemplo, las mujeres en el momento del embarazo tenían una alimentación especial. Por lo tanto, la alimentación va a ser fundamental también en una mujer embarazada. Tiene que cuidarse, tiene que asegurarse de tomar alimentos y aprender a distinguirlo de lo que son comestibles. Entonces, en nuestra dieta tenemos muchas cosas que son comestibles, pero que no nos aportan nutricionalmente nada. Yeah. Por lo tanto, hay que aprender a que a partir de un momento determinado necesitamos tener una alimentación determinada. Eso va a ser de vital importancia para el correcto desarrollo del bebé.
y para la salud de la madre también. Y de cara, por ejemplo, Paco, al posparto, que ahí sí que necesitamos regenerar mucho y con la lactancia y demás, ¿qué podíamos hacer? También buscar alimentos y cosas que nos puedan dar un aporte extra, ¿no? Eso es, ¿no? El parto es un estrés tanto físico como mental importante en el que la mujer produce una pérdida de energía, de sangre, y es necesario que nosotros eso lo tengamos en cuenta para devolverle, para reequilibrar otra vez el estado normal. En el momento de ese esfuerzo de la mujer, tiene que estar además preparada para poderlo hacer. Por eso hay muchas veces en las que, además, desde el punto de vista de las matronas, yo he tenido mucho contacto con matronas, además, que se han especializado en la medicina tradicional china, que contemplan diversos motivos, ¿vale? Pero por poner dos ejemplos así que queden muy claros. Aquella mujer que tiene muy en cuenta todo, absolutamente cualquier detalle de su embarazo, y la mujer contraria, es decir, que no ha tenido en cuenta absolutamente nada, ha sido más dejada, no ha tenido en cuenta las situaciones, los procesos, y entonces se han dado cuenta por su profesión, que acaban teniendo muchísimos más problemas aquellas en las que han sido más laxas a la hora de llevar su embarazo, que han trabajado hasta el último momento porque a lo mejor, no sé, tenían un negocio y querían mantenerlo, y han acabado teniendo después del parto una situación más desequilibrada. Y luego hay otras mujeres que después del parto, en pocos días, han estado ya en plenitud de sus capacidades otra vez. Por ejemplo, mira, a mí una de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo cuando yo empecé a estudiar la relación en la medicina tradicional china con la ginecología y la obstetricia, es la depresión postparto, ¿vale? En la medicina occidental es algo que es bastante común, se achaca, bueno, a los desequilibrios hormonales que hay después del parto, de las diferentes secreciones, y en la medicina tradicional china se relacionan directamente con la pérdida de sangre. Y entonces, como ya se conoce, hay un tratamiento preventivo para que eso no suceda. Entonces, antes del parto, se prepara a la mujer para que no vaya a tener ese tipo de problemas. En la sociedad occidental no se tiene en cuenta. Es importante el parto y no la consecuencia del parto. Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Además, te enfocan mucho para ese momento. Yo recuerdo cuando iba a las clases que yo decía, vale, me tienen que preparar para esto porque es algo que no he vivido antes. Pero yo me imaginaba que al final el parto era como un examen, pero lo chungo. El cambio real venía después, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque la circunstancia es extraordinaria, el momento es extraordinario. Cuando las mujeres tienen más de un embarazo, ya aprenden, tienen una experiencia, entonces ya se preparan de una manera mejor. Sobre todo las que son primerizas, ese tipo de problemas son bastante comunes, ¿vale? Que hayan luego incluso algunos tipos de problemas que nos puedan parecer en primer momento menos importantes, pero como puedan ser, por ejemplo, la distensión muscular, es decir, que no haya habido una buena preparación y luego quedan flacideces, luego quedan prolapsos, ¿vale? Todo ese tipo de problemas se pueden prevenir. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, de hecho, son necesarios, se contemplan ya. Es decir, no es que nosotros, en el momento en que una persona tenga ese problema, entonces intentemos corregirlo, sino que una mujer embarazada que se pone en manos de un experto en medicina tradicional china le va a prevenir para que todo ese tipo de problemas no sucedan. Importante lo que estás diciendo, la prevención. Simplemente quería compartir contigo que yo, por el tema de los ritmos, ¿no? Me acuerdo que cuando me iba a poner de parto, yo no lo sabía, recuerdo haber notado como si estuviera, lo voy a decir así, como si estuviera borracha. Empecé a notar, me imagino que mi cerebro empezaría a segregar cosas y yo recuerdo tener todo ese proceso con dolores, pero creo que si hay conciencia del cuerpo y si hay conciencia de todas esas sutilezas, podemos llegar a un parto y incluso a un posparto con conciencia por lo que tú dices, ¿no? Si dejamos escuchar al cuerpo, con todo este acompañamiento que estás diciendo, con toda esta prevención, pero
si además nos dejamos escuchar, creo que es muy importante. Porque al final el cuerpo te lanza, o sea, el cuerpo está preparado y sabe lo que tiene que hacer. Hace pocos días, bueno, ahora ya un par de semanas, acudió a la consulta una mujer en el sexto mes de embarazo y venía un poco angustiada porque había pasado una situación muy, muy angustiosa. Se dio cuenta en un momento determinado que hacía como 2 o 3 días que no notaba movimiento. Y entonces se asustó muchísimo y fue corriendo a un ginecólogo a que le hiciesen una ecografía para ver qué es lo que había pasado. Si el ginecólogo le dijo que no pasaba nada, que todo estaba perfectamente. Y entonces ella misma en consulta me dijo, yo después de haber pasado el susto más grande y de pensar que es que había perdido el bebé, me paré a pensar en qué había hecho los días anteriores a ese momento en el que yo me di cuenta de que no notaba el bebé. Y entonces hice un plano mental de mi labor en el día a día y me acabé dando cuenta de que no me di cuenta que mi bebé se movía porque no me paré en ningún momento a fijarme en qué es lo que me estaba pasando en ese momento. Todo era trabajo, todo era preparar, todo era, ¿vale? Actividades fuera, ¿vale? Tenía la mente puesta en otro tipo de cosas y no se había parado a pensar. Y el ginecólogo le dijo que nada, que perfectamente el bebé se movía muchísimo, se movía perfectamente, no había ningún tipo de problema, pero estaba tan fuera de sí que no se había dado cuenta de lo que le pasaba por dentro. Y eso nos pasa muchas veces. No nos damos cuenta de la mayoría de problemas que tenemos porque no nos paramos a escuchar, a ver qué es lo que nos está ocurriendo. En la medicina tradicional china esos momentos son de vital importancia porque la conexión madre-hijo es muy, muy importante. De hecho, por ejemplo, hay tratamientos en los que las mujeres que tienen, o se ha demostrado que hay algunos efectos relacionados con algunos puntos en concretos, que las mujeres que tienen algunos tipos de problemas antes de quedarse embarazadas son capaces de corregir y evitar la transmisión de ese tipo de problemas, ¿vale? Sobre todo se relacionan con los más mentales, más emocionales, al futuro bebé. La medicina tradicional china ya se contemplaba eso desde hace muchísimo tiempo. Es muy importante que la mujer esté en plenas condiciones, en perfectas condiciones, tanto físicas como mentales, para que el embarazo vaya a perfecto término. Bueno, Paco, pues creo que lo vamos a dejar aquí porque lo has sintetizado súper bien. Te voy a llamar para más veces porque me ha vuelto a picar el gusanillo de escucharte más y de leer más sobre todo esto, porque es un saber que en realidad es el saber del ser humano. Sí. Si quieres, para dar un poco de la información, está un poco generalista, que estamos hablando de las mujeres, mira, para cuidarse durante el embarazo es importante, sobre todo la medicina tradicional china contempla 2 cosas. Protegerse del frío. Aunque en algunas ocasiones las mujeres puedan, incluso que han sido frioleras antes en el embarazo, puedan sentir calor, el frío es de vital importancia en la medicina tradicional china para evitar las enfermedades, porque el frío bloquea, impide la libre circulación de la energía y por lo tanto puede generar diferentes problemas. Y el frío no proviene solamente de la climatología externa, que también, ¿vale? Sino proviene de muchos otros sitios. Por ejemplo, la falta de actividad física. La actividad física es importante, pero la actividad física no significa deporte. El deporte es otra cosa. El deporte es una actividad concreta para conseguir un resultado concreto. La actividad física sí que es importante, el movimiento. Eso es de vital importancia. Otra de las cosas por las que se puede introducir el frío dentro del cuerpo es la alimentación. La alimentación de naturaleza fría. Y la medicina tradicional china la contempla no solamente como una alimentación de temperatura fría, sino por su naturaleza sea fría. Por ejemplo, los alimentos crudos, los alimentos poco cocinados. Fíjate cómo ya empezamos a establecer relaciones entre una cosa y la otra. A las mujeres embarazadas no se les recomienda los crudos nunca, para evitar cualquier tipo de infecciones. Sí. Siempre cocinados, siempre. Alimentos fácilmente digeribles, puesto que nosotros tenemos la necesidad de que nuestras funciones fisiológicas estén en otro punto, no podemos restarnos parte de esa energía haciendo digestiones muy pesadas.
cocinados despacio, lentos, sopas. Hay multitud de recetas dentro de la medicina tradicional china que son específicas para las mujeres embarazadas y casi todas son a base de sopas, de decocciones, son muy importantes. Proteger la zona lumbar del frío, ¿vale? Para la medicina tradicional china, la energía que acaba desarrollando o que es necesaria para que el embarazo se produzca de manera adecuada está en los riñones, ¿vale? En la fisiología occidental esto parece un poco raro, pero si empezamos a pensar en la corteza suprarrenal, las glándulas suprarrenales, ellas sí tienen una relación más importante. Pues mantener esa zona siempre caliente es importante. Además, nos va a ayudar a prevenir el dolor lumbar, típico de los embarazos. Y sobre todo, en cualquier caso, yo lo que recomendaría es que se pongan en manos de un experto para que les ayude, sobre todo lo que estamos diciendo antes, a prevenir, que sería lo ideal. Cuando tenemos algún tipo de problemas, hay estrategias muy rápidas, muy eficaces. En consulta las utilizo muchísimo. Además, son muy agradecidas porque las mujeres que tienen náuseas y vómitos es muy desagradable, les puede amargar muchísimo la vida y son fácilmente controlables mediante, por ejemplo, la acupuntura, que sería mi caso. Y Paco, si alguna mujer nos está viendo y o sea, ¿dónde podía encontrarte para saber más de ti, incluso para que la pudieras tratar? ¿Dónde podemos buscar para saber dónde estás? Yo imparto cursos en Quireo, en Alcoy y en Osteosilva en Novelda y paso las consultas en Alcoy, en el propio centro de Quireo. Antes de que naciera Martina, que yo también soy padre, antes de que naciera Martina me movía mucho más, pero ahora ya me muevo menos y ya estoy más cerquita de casa todo lo que puedo. Otra de las cosas que tenemos que hablar y solamente ya que quede, luego si quieres en alguna otra vez lo desarrollamos un poquito mejor, hemos dado una pincelada solamente de la importancia del hombre en el embarazo. El hombre siempre se le ha dejado de lado, ¿vale? Y en la actualidad, por exactamente el mismo problema que puedan tener las mujeres a la hora de quedarse embarazadas, la capacidad espermática del hombre ha mermado mucho, sobre todo porque quiere empezar a tener hijos cuando ya es más mayor. Siempre se ha dejado un poquito más de lado y es de vital importancia. Hay toda una disciplina de medicina tradicional china, una teoría en la que se interesa en el estado del hombre para el momento de la concepción, para que se den las mejores condiciones posibles. Pues podríamos tratar un día este tema, porque justamente yo me acuerdo que Héctor estuvo conmigo todo el proceso. De hecho, en el parto estuvo y yo siempre digo que no he parido yo sola, hemos parido los dos. Porque además estábamos los dos implicados, estábamos los dos acompañándonos y yo la sensación de haber parido los dos es tan empoderado y es tan bonito que creo que sí que es verdad que merece un espacio. Otro día haremos otra charla para hablar sobre el hombre en el proceso. Yo sé que en la actualidad las mujeres están buscando su hueco, ¿no? Por lo que decías del empoderamiento, ¿no? De que una mujer se sienta en el embarazo fuerte, se sienta feliz, se sienta con todas las capacidades. Yo, por mi experiencia, a los hombres nos pasa exactamente lo mismo. No se queda detrás. Lo que pasa es que se ve desde otro punto de vista, pero no Exacto. se queda detrás. No. Y la implicación es, o sea, encontrar ese equilibrio en la pareja, ese compartir, es maravilloso, encontrarlo. Así que... Lo es, y además, como decíamos antes, es absolutamente necesario. Sí. Porque y ya para acabar, si la psicología o el estado emocional de la mujer es importante para el perfecto desarrollo del embarazo, ¿quién mejor que su pareja influye en su estado emocional? Totalmente, totalmente de acuerdo. Nada, Paco, un gustazo haberte tenido. Pues nada, un divulgador de la medicina tradicional, además lo explicas todo. Yo me acuerdo que cuando te conocí y empezaste a explicar, es como que cuando tú explicas, la gente entiende y eso es un don que tienes. Muchas gracias. Y nada, haremos más sesiones de estas para ir aprendiendo. Yo pondré aquí en la cajita de descripción, si tienes alguna web, Paco, también, para ponerlo. No, personal mía no, ya desde hace muy poquito que manejo Instagram, vale. Porque ya me lo recomendaron los CEOs de las empresas,
que tenía que tener un poquito más de visibilidad, pero siempre he dejado la visibilidad a cargo de las empresas con las que trabajo. Vale. Bueno, ahora ya me manejo un poquito mejor, un poquito más y ya voy colgando cositas de vez en cuando. Pues yo te pongo los sitios donde podemos buscar y darte las gracias por haberme dejado un huequecillo, que ya sé que vas muy liado, pero para haber compartido este rato. Muy contento de poder hablar de medicina tradicional china ya sin mascarilla. Que cuando nos vemos en clase ya es todo como una barrera que nos impide un poquito la comunicación. Yeah. Y así, de esta manera, pues, muy bien, Paco. Pues nada, yo ya hago así y ya podemos decir tacos y cosas.